Gracia y paz en el nombre de nuestro Padre y de nuestro Señor Jesucristo, en el poder de su Espíritu Santo, a los hijos de Dios en todas las naciones, aquellos que han puesto su fe únicamente en el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario como medio suficiente para el perdón de nuestros pecados y salvación de nuestras almas. Una vez más con ustedes, su servidor y maestro, Nelson Villalba Sarmiento. Y damos gracias al Señor que por su voluntad y guía utilizamos este espacio en donde exponemos la sana doctrina y señalamos la falsa. En esta ocasión quisiera compartir con ustedes el tema acerca de los nuevos judaizantes en la iglesia de Cristo. Nosotros estamos viendo en estos tiempos cómo está surgiendo una nueva generación dentro de la iglesia de Cristo que han totalmente descuidado, que han totalmente olvidado estudiar la palabra de Dios y totalmente han entrado en un estado de despreocupación por temas doctrinales fundamentales dentro de la iglesia. Eso actualmente ya no se lo considera. Doctrinas esenciales, doctrinas fundamentales, totalmente han sido dejadas a un lado y se está ingresando a un terreno totalmente de subjetividad en donde se aplica totalmente cualquier tipo de práctica dentro de la iglesia de Cristo. Nosotros podemos notar eso en estos tiempos y especialmente con este tema que vamos a tratar. Cuando hablamos de los judaizantes, no es lo mismo que hablar acerca de judíos, ¿no? Los judíos, nosotros sabemos que, bueno, son nacidos dentro de Israel y los judaizantes, aunque son judíos, estos judaizantes vinieron a ser judíos convertidos, pero que cuando se convirtieron, y esto hablamos en el tiempo de la iglesia primitiva, en el tiempo de Pablo y en el tiempo de los apóstoles, los judíos convertidos comenzaron a exigir que también, además de creer en Cristo, que tenía que la gente, las personas, también guardar la ley. Y eso se puede resumir entonces en Cristo más la ley. Eso vienen a ser los judaizantes, pero hablando en el tiempo de la iglesia primitiva. Y ellos, a más de Cristo, entonces añadían la ley como un medio para alcanzar la salvación. Eso en esos tiempos, ¿no? Entonces, el judaizante obliga a los gentiles, a aquellos que no son judíos y que han abrazado también la fe en Cristo, a comportarse, a vivir como judío, siguiendo leyes dietéticas, festejando las fiestas judías y también guardando el sabbat o el sábado. Eso viene a ser un judaizante. Y recuerden que el judaizante también, en estos tiempos modernos, si lo aplicamos ahora, vienen a ser como un tipo de nuevos grupos que se han convertido a Cristo. Pero este nuevo grupo que se han convertido a Cristo están realizando de una manera muy fuerte una eisegesis a toda la palabra del Señor. Están reinterpretando o tomando textos aislados y aplicándolos a la iglesia de Cristo. Recuerden que la eisegesis es dar otro sentido o forzar a decir lo que yo pienso en las escrituras al interpretarlas. Cuando volvemos a el tiempo de Pablo y la aparición de los judaizantes, en Hechos capítulo 15 es tratado en el Concilio de Jerusalén este aspecto o esta aberración, si podríamos decirlo ahora, una aberración que totalmente sale de lo normal. Eso hablamos con aberración. En Hechos capítulo 15, en el versículo 1, este grupo que descendió, que eran judíos convertidos a Cristo, abrazaban la fe de Cristo, comenzaron a decir que si no circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Eso es lo que ellos empezaron
a propagar dentro de la iglesia en Jerusalén. En el versículo 5 de Hechos 15 se especifica que eran de la secta de los fariseos que habían creído en Cristo. Y ellos decían que era necesario circuncidarse y mandarles que guarden la ley de Moisés. Ante todo esto, se convocó a un concilio en donde estuvieron los apóstoles, estuvieron los ancianos y también estuvieron miembros de la iglesia. Esto no fue liderado solamente por los apóstoles. Aquí se ve una nueva autoridad dentro de la iglesia en donde se respetaba apóstoles, se respetaba ancianos y se respetaba también miembros de la iglesia. O sea, se reunieron, en el versículo 6 lo dice específicamente, los apóstoles, los ancianos e iglesia para tratar este asunto. Ellos llegaron a una conclusión. En el versículo 24, ellos dicen que estos nuevos grupos de convertidos no eran autorizados por nadie para estar exigiendo o solicitando que además de creer en Cristo, tenían que también guardar la ley de Moisés. O sea, no tenían permiso de nadie, ni autorizado por apóstoles, ni por ningún tipo de autoridad reconocida dentro de la iglesia del Señor. Y este grupo, con su nueva doctrina, ellos decían, están perturbando a la iglesia, están trastornando, están inquietando a la iglesia de Cristo. Entonces, esto es lo que podemos ver nosotros en Hechos capítulo 15 en relación con este grupo de judaizantes que aparecieron en la iglesia primitiva. Pero ahora nosotros estamos notando que nuevamente se está llevando a cabo un mover que ya no es tan nuevo dentro de la iglesia de Cristo, que está llevando a la iglesia a seguir y a practicar cosas que no está obligada la iglesia a realizarlo. Recordemos que Jesús y los apóstoles contendieron totalmente, lucharon totalmente siempre por la pureza de la fe. Siempre defendieron puntos fundamentales de la revelación de Dios. La lucha de Pablo contra los judaizantes nos dio unas cartas muy hermosas como los Gálatas o Colosenses de una manera muy directa. Aquí Pablo confrontó a hierro, si podríamos decir, y a fuego la supervivencia de la iglesia de Cristo frente a los judaizantes. Recordemos que la iglesia depende de una manera muy directa de una correcta comprensión de la obra de Cristo y una correcta comprensión de su palabra escrita. Esta lucha fue constante tanto de Jesús y de los apóstoles, y especialmente de Pablo, de quien encontramos sus cartas, tanto Gálatas como Colosenses. Ahora, como les había comentado, se está dando un nuevo proceso de judaización dentro de la iglesia de Cristo, nuevos judaizantes dentro de la iglesia de Cristo. Y este fenómeno muy amplio no se limita a una iglesia local, totalmente se ha saltado, podríamos decir, barreras denominacionales y se está haciendo muy popular. Aproximadamente entre los años 60, 70 surgió este movimiento con, podríamos decir, motivaciones buenas que dentro de la iglesia evangélica llamados judíos por Jesús. Estos judíos este grupo nació en los Estados Unidos y que conocieron a Jesús dentro de la iglesia evangélica. Estos nuevos integrantes normalmente comenzaron a ingresar a la iglesia de Cristo, pero totalmente eligieron conservar, como los judaizantes de la iglesia primitiva, dentro de la iglesia evangélica, conservar sus prácticas, totalmente sus prácticas judías. O sea, no se integraron normalmente a la iglesia, sino que conservaron atavíos, conservaron fiestas
judías, prácticas judías, y aún inclusive llegaron a la afirmación de que a los verdaderos judíos no se los llamen cristianos. O sea, aún abrazado la fe en Cristo, esto ellos llegaron a afirmarlo, no querían que se los llamen no cristianos, porque era mal visto dentro del judaísmo, sino que los llamen mesiánicos. Ahí empieza todo este tipo de movimiento. Y como forma de transmitir el evangelio a otros judíos, mantienen sus prácticas para hacerlo. La mayoría de estos judíos convertidos son judíos, pero no tienen ningún tipo de contacto con judíos practicantes. Si esto lo llevamos a la práctica, ¿no? A la realidad dentro de la iglesia evangélica, como un método para evangelizar, no sería nada malo, sería algo muy bueno. Pero no se puede exigir dentro de la iglesia evangélica que todo el mundo comience a practicar también partes de la ley de Moisés, sean sus fiestas, sea en forma extrema también leyes dietéticas, o inclusive llegar a decir que deben guardar el sábado porque es un día muy especial donde Dios descansó y lo santificó, pero descansó de sus obras. Dios no necesita descansar. Pero bueno, eso sería otro aspecto a tratar. Pero dentro de la iglesia evangélica ahora entonces está dándose un fenómeno de asimilización, se está asimilando totalmente estas prácticas sin ningún movimiento o sin ningún tipo de reacción donde la iglesia diga hasta aquí llega este tipo de prácticas, sino que han sido absorbidas. Inclusive la danza que ahora se practica dentro de la iglesia fue parte de este movimiento. No podríamos de una manera, por así decirlo, satanizarlo, porque bueno, como una expresión de arte dentro de la iglesia evangélica, está bien, se lo puede llevar a cabo, pero hasta ahí nada más, hasta ahí nada más. No se ve algo malo, pero tampoco como una moda dentro de todas las iglesias que el que no tiene un grupo de danza no está bien delante de Dios. Tampoco es así, ¿no? Tenemos que nosotros ubicar bien cada situación y cada práctica dentro de la revelación de la Biblia. Este grupo extremo, los que llegan a prácticas extremas, inclusive no comen carne, no ingieren lácteos, se basan en el Talmud, que el Talmud totalmente es anticristiano. Se empezó a redactar en el siglo IV después de Cristo. Son interpretaciones de la ley en donde ya llegan extremos totalmente humanos, de exigencia totalmente humanas, nacidas en el corazón del hombre. Inclusive se están introduciendo las nuevas fiestas basadas en el Talmud y estas formas de celebración de la fiesta, ni siquiera Jesús las celebró o las conoció. Ahora, tenemos que nosotros mirar el Nuevo Testamento. Se necesita volver a las fuentes del Nuevo Testamento revelado y se necesita validar todas las prácticas, todas las doctrinas de la iglesia del Señor. La iglesia necesita reforma. Hago un llamado a los pastores, hago un llamado a los líderes, a todo ministro que no predique, que no enseñe algo que no esté conforme a la palabra del Señor. Iglesia de Cristo, tenemos que nosotros ir a la fuente de la palabra del Señor. Cuando vemos las escrituras, especialmente en la vida de Pablo, Pablo discutió y discernió entre pastores sanos y los pastores dementes, pastores que no tenían una sana doctrina. Tito capítulo 1, versículo 9 al 11, él habla acerca de fábulas judaicas y cómo estas fábulas judaicas totalmente son parte de ficción, de alegoría, de leyendas, de cuentos, de mitos, totalmente que se alejan de la revelación bíblica, mandamientos que nacen en el corazón del hombre.
Esto señala totalmente religiones paganas, totalmente que están fuera de la revelación escritural. Y estas religiones paganas totalmente dan enseñanzas extrañas, totalmente llenas de fábulas. Inclusive cuando se habla de los alimentos puros o impuros dentro del Antiguo Testamento, los cristianos en este tipo de leyes no están obligados a seguir dietas bíblicas. No estamos hablando de la salud del cuerpo humano. Eso sería totalmente otro tema. Y cómo el ser humano totalmente en estos tiempos no ha sabido alimentarse. Eso es otro tema totalmente diferente acerca de la salud. Cómo el ser humano abusa en el tipo de comidas, utilizando, ingiriendo comidas que su cuerpo no va a demandar en relación con su tipo de actividad. Eso es otro tema totalmente diferente, pero no estamos hablando de eso. Inclusive cuando vemos Marcos capítulo 7, versículos 14 al versículo 19, Jesús hizo limpio todos los alimentos. Una comida no puede contaminar espiritualmente a nadie. Nadie es más santo dejando de comer algún tipo de alimento espiritualmente. No tiene nada que ver el comer o no comer algo. Colosenses capítulo 2, versículos 16 y el versículo 20 también. Dice que este tipo de enseñanzas comenzó a ingresar por cristianos que estaban contaminados por el ocultismo y por los judaizantes. Estos decían que debían ingerir o practicar cosas totalmente lejos de la revelación, donde el cristiano debe nutrirse. Y esta nutrición viene realmente de su palabra y de Jesús, de la cabeza que es Cristo. No debemos desviarnos por sensaciones de espiritualidad como guardar el sábado para ser más santo o comer ciertas dietas judías para ser más santos. Versículo 20, versículo 23 de Colosenses capítulo 2. Dice que cuando es bueno dejar de comer algo, inclusive cuando vamos a Romanos capítulo 14, versículo 14 al 21, ya viene a ser algo bueno dejar de comer algo por motivos de conciencia del otro, de nuestros hermanos, de nuestro prójimo, pero no por motivos de espiritualidad. Todo es limpio pero los débiles no están bien educados en sana doctrina y por ellos no hay que hacerlos tropezar en algún tipo de comida, qué sé yo, con el tipo de práctica. Eso es totalmente otro punto dentro de la revelación de la Biblia cuando hablamos de la conciencia de los demás. Pero según las escrituras, la abstención de comer ciertos alimentos por algún o por cierto llamado a ser más santos tiene que ver más con los demonios, según 1 Timoteo capítulo 4, versículo 1 al versículo 4. La comida no tiene nada que ver con espiritualidad y ser más santos. En relación con las fiestas judías, recordemos que en Gálatas capítulo 4, versículo 8 al 11, el contexto es de la iglesia que estaba a más de Cristo, como les explicaba, añadiendo la ley de Moisés. Y Pablo les decía, ¿por qué tienen que volver a cosas inútiles, sin valor? Así le llamaba Pablo ya la ley de Moisés, inútiles, sin valor. Aquí no estamos diciendo que toda la ley de Moisés es inútil. Recordemos, la ley ceremonial está abolida totalmente para la iglesia de Cristo. No así con la ley moral. Eso se sigue aplicando, son universales, pero no podemos seguir manteniendo leyes ceremoniales dentro de la iglesia de Cristo, la cual solo fue obligado para Israel que las practique. Para el cristianismo bíblico, guardar fiestas judías o días de lo que los judíos celebraban, para el cristianismo solamente un día es especial o llamemos así, todos los días son del Señor. Todos los días tienen que ser especiales para Él y presentar nuestro culto racional cada día
delante del Señor, sin hablar de perfección, ¿no? Pero solamente cuando vemos también en las Escrituras, el día domingo fue de especial importancia para los cristianos de la iglesia primitiva, porque ese día resucitó Jesús. Marcos capítulo 16, versículo 9, y Juan capítulo 20, versículo 1, versículo 2, Hechos capítulo 20, versículo 3, Primera de Corintios capítulo 10, capítulo 16, versículo 2. Se le llamaba el primer día de la semana y se viene a ser el domingo. Si realizas una interpretación y una exégesis, viene a dar el día domingo. Esto hizo que la iglesia primitiva se reuniera de una manera especial los días domingo. En esos días recogían ofrendas. En el domingo, según sobre la base que haya sido prosperado. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Pero ahora, basados a textos del Antiguo Testamento, y eso es lo que hacen los judaizantes, aplicar nuevamente textos del Antiguo Testamento totalmente alejados del contexto a la iglesia de Cristo, que no está obligada a celebrar ningún tipo de ley ceremonial del Antiguo Testamento. Están haciendo que la iglesia ahora practique tipos y sombras de la vida del Antiguo Testamento. Inclusive hacen obligatorias en la vida, la hacen obligatorias a la vida de la iglesia. Y no se dan cuenta, no se da cuenta, hijos de Dios, no se dan cuenta, iglesia, que se está corrompiendo fatalmente el evangelio de Cristo, el sano evangelio de Cristo. Y todo esto Pablo, si llevamos a ese asunto, todo esto Pablo lo describió como un evangelio diferente en Gálatas capítulo 1, versículo 6, evangelio diferente. Por eso que la iglesia está sufriendo un grave peligro de judaización que se está dando. Hago un llamado a los pastores para que ustedes tomen asunto a la palabra de Dios y a la interpretación del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento. Yo no puedo aplicar en el Nuevo Testamento nada voluntariamente porque así me parece a mí, si no ha sido aplicado directamente por los apóstoles o por Cristo dentro del Nuevo Testamento. Yo no lo puedo aplicar. No tengo autoridad para hacerlo. Oh, sí, es la palabra de Dios. Sí, está bien. Entonces aplica toda la ley del Antiguo Testamento también. Celebra todo lo que dice la ley del Antiguo Testamento y nos meteremos a un grave problema porque nadie puede guardar la ley. Bueno, ese hablando en sentido ya más exagerado, pero no existe santidad añadida por guardar dietas, fiestas en la iglesia de Cristo. No va a haber bendiciones especiales por hacerlo. No hagan creer eso a la iglesia. No hay ningún tipo de bendición especial por realizar algún tipo de celebración de las primicias o de qué sé yo, que ahora como nueva moda se lo está llevando a cabo dentro de la iglesia de Cristo. La única bendición solamente es por vivir cerca de Cristo. Gálatas capítulo 4, versículo 9. Esa es la única bendición que vamos a obtener. Toda marca de espiritualidad basada en las obras humanas solo muestran una apariencia, pero no la realidad de la santidad. No vivamos por sombras, no vivamos por la oscuridad. Pablo pronunció condenación sobre todo evangelio diferente. Gálatas capítulo 1, versículo 6 al 8. Le llamó de una manera clara que el que abandona la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente u otro evangelio diferente no es sano, no es sano. Y Pablo dijo bajo la inspiración del Espíritu Santo que todo aquel que predicara un evangelio diferente sea anatema, maldito. Pronunció un juicio y una maldición. Hoy exactamente estamos viendo esto dentro de la iglesia de Cristo, una amenaza para la pureza del sano evangelio. Estamos ante una
devastadora plaga de ceremonialismo judaizante que difunden que ceremonias mosaicas son necesarias para la vida de la iglesia. En las escrituras, a esto se les llama también como los de la circuncisión, Tito capítulo 1, versículo 10, los cuales se apegaban a ceremonias judías, al sábado, a luna nueva, a fiestas, a rituales, y totalmente argumentaban que estas ceremonias eran una forma de gracia o una especie de bendición añadida. Esto no es sano, iglesia. Esto no es parte de la sana doctrina. Esto es una total falta de comprensión de que todo tipo de ceremonia ritual del Antiguo Testamento ha cesado. El Antiguo Testamento o el Antiguo Pacto se ha ido. No hay lugar para él dentro de la iglesia de Cristo. Exegéticamente son solo sombras, fotos, imágenes, pero nunca iguales a la realidad de Cristo. Entendamos eso. Su sacrificio de sangre en la cruz del Calvario, nada de eso va a ser real, comparado a esa realidad. Nunca lleguemos a esa conclusión. Nunca serán iguales. Se está confundiendo la adoración con un verdadero corazón en espíritu y verdad, cambiando por un externalismo ceremonial aberrante, en donde la iglesia está llena de ceremonias. Ahora llenan de comida los altares, se llenan de imágenes del Antiguo Testamento mesiánicos. No quiero satanizar todo esto, pero la iglesia, entiéndanme bien, no está obligada a compartirlos, a practicarlos. Y están cambiando totalmente toda la práctica de la iglesia. No olvidemos que a la iglesia la destruyen tanto los pecados dentro de la iglesia como las desviaciones doctrinales. Esas dos cosas destruyen a la iglesia: el pecado, los pecados y las desviaciones doctrinales. Cuando vamos a Jeremías capítulo 31, versículo 33 al 34, él nos habla de un nuevo pacto en donde este pacto que el Señor prometió lo iba a hacer con el pueblo de Israel. Después de esos días, dice el Señor, pondría su ley dentro de ellos y las escribiría en su corazón. Un pacto interno. Ese es el cambio del pacto del Antiguo Testamento al pacto del Nuevo Testamento. Como un maestro que me enseñaba y que ya partió a la presencia del Señor, pudo decirlo con sabiduría: como yo no pude obrar o el hombre no logró entender mi obra externamente, ahora voy a ingresar internamente en sus vidas. Ese es el nuevo pacto, donde el Señor ingresa internamente en tu vida para cambiarte desde dentro hacia afuera. Como externamente no se logró, él hizo ese cambio en el nuevo pacto y dice: las escribiré y pondré mi ley dentro de ellos y la escribiré en sus corazones. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Ya nadie tendrá que enseñar a sus amigos y familiares a conocer al Señor, pues todos me conocerán, desde el mayor o desde el más pequeño hasta el más grande, porque perdonaré sus faltas y me olvidaré de sus pecados. Es la decisión del Señor. Una relación personal en donde nadie puede meterse, en donde nadie tiene autoridad. Yo me recuerdo en mis tiempos cuando me convertí, los pastores inclusive tenían que aprobar con quién uno se casaba, como que ellos iban a tener la responsabilidad de ese matrimonio.
Y los jóvenes andábamos todos temerosos, esperando la aprobación del pastor, a ver si uno se podía casar. O sea, se llegaba totalmente a un sinsentido dentro de una relación personal con el Señor. Recordemos que en el nuevo pacto, el antiguo pacto es anticuado, totalmente anticuado. Recuerden que la función del antiguo pacto fue solamente simbolizar y apuntar al nuevo pacto, según de Corintios capítulo 3, versículo 7 al 8 y versículo 11. Esa fue la función del antiguo pacto. O sea que ahora eso ha menguado totalmente, es obsoleto. El antiguo pacto se marchitó. Cuando esto es reintroducido en la vida de la iglesia, a eso se le llama judaizar. No tiene otro nombre. Judaizar o distorsión totalmente de la sencillez, de la verdad, del evangelio de Cristo. No lo hagas, iglesia, no lo hagas, hijo de Dios. El nuevo pacto se basa solamente en Cristo. Él es el Cordero que quitó nuestros pecados. Se basa en el derramamiento de su sangre. Por ella entró una vez y para siempre al lugar santísimo. Hebreos capítulo 10, versículo 19, Efesios capítulo 3, versículo 12. Y por esa sangre tenemos un acceso libre al lugar santísimo, iglesia. Por nada más. Ese es el poder y el valor del sacrificio de Cristo. No distorsionemos la sencillez de la verdad cristiana. Él es el único mediador. La gloria del nuevo pacto es interior, no es exterior. Según de Corintios 3:18. Esa gloria interior es inagotable, es creciente para el Hijo de Dios. Vendrán adoradores en espíritu y verdad, no en Jerusalén, no en algún templo, en espíritu y en verdad, en cualquier lugar. Esa es la verdad del evangelio. El nuevo pacto es ministrado en el Espíritu Santo. Solamente allí hay libertad. Según de Corintios 3:17, en el poder de su Espíritu. Él es nuestra fuente de poder que nos guía, que nos guarda en todo momento. Cuando Sansón cayó en un pecado profundo con Dalila, según Jueces 16:18, dice que ese pecado totalmente lo llevó a una destrucción. Pero recordemos que Sansón desarrolló, a pesar de todo, una fuerte dependencia al Espíritu Santo. Y eso al final le concedió una victoria. Por eso les decía, es ministrado el nuevo pacto en el Espíritu Santo, solamente allí hay libertad. Al final fue victorioso Sansón por esa fuerte dependencia al poder del Espíritu Santo que nos guarda de toda caída y de todo mal, sin ser perfectos. David pudo decir, renueva un espíritu firme dentro de mí, Salmo 51:10. Pudo concederle y reconocer el poder del Espíritu para renovar un espíritu firme dentro de nosotros. Todos tenemos oportunidad de cambiar y de ser mejores delante de la presencia del Señor. No os enredéis otra vez en el yugo de la esclavitud y de la servidumbre en Cristo. No necesitamos nada más. Según Gálatas, capítulo 5, versículo 1 al capítulo 1, versículo 1 al versículo 7 y versículo 9. No necesitamos nada más, iglesia. Estemos atentos a la voz del Espíritu y estemos atentos a su palabra y a discernir lo que está pasando a nuestro alrededor. Que el Señor les bendiga y que el Señor les guarde.